Hola a todos, mi nombre es Paula Andrea Ramírez y hoy les quiero hablar sobre Aristóteles. Aristóteles era un filósofo griego que se conoce actualmente como uno de los padres de la filosofía occidental. Aristóteles con sus pensamientos ha aportado mucho a lo que es la sociedad hoy en día y es por esto que hoy les quiero compartir un poco de sus ideales y cómo podemos enfrentar una problemática actual con sus pensamientos. En primer lugar, tenemos que decir que para Aristóteles el Estado es un hecho natural, es decir, proviene de la naturaleza. Un Estado entonces es una asociación política. Entonces, el Estado es una asociación política que tiene un mismo objetivo que es el bien común. Por ejemplo, una familia es un pequeño Estado, ya que es un pequeño grupo de personas que tienen un objetivo en común que por lo general es el bien de cada uno de sus integrantes. En este orden de ideas se puede decir que aquel que no puede vivir en sociedad no puede ser parte del Estado. Y aquí es donde entra la relación entre la ética y la política. Para Aristóteles, la ética es el estudio de los actos del individuo. Esto quiere decir que la ética estudia y explica el porqué de la conducta humana. Para Aristóteles, un ser humano era ético o tenía ética cuando lograba establecer unas virtudes que se volvían unos principios bajo los cuales se regía su conducta. Por tanto, se relaciona con la política en el sentido en que el objetivo principal de la ética era lograr una vida activa en la que el individuo tuviera una conducta libre y responsable orientado a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Entonces, la ética y la política se relacionan en cuanto producen felicidad. La ética es la felicidad del individuo y en la política es la felicidad del conjunto social, un bien común. Así pues, podemos decir que entonces la ética es el fundamento de la política. ¿Por qué? Porque para Aristóteles los ciudadanos virtuosos o los ciudadanos éticos son los que contribuyen al buen gobierno. Por ejemplo, si un ciudadano virtuoso participa activamente en la política, se está asegurando de que se logre el objetivo que es el bien común. Es allí cuando empiezan a entrar otros conceptos como lo son el concepto de la justicia. La justicia quiere decir entre los individuos que las relaciones y las acciones entre ellos sean éticas o correctas, mientras que en la política la justicia corresponde a que haya una correcta distribución de los bienes y de las responsabilidades de la polis. Y así Aristóteles plantea que entonces la ley debe basarse en principios éticos y por ende es tan importante la constitución para Aristóteles. Porque para Aristóteles la constitución determinaba la organización de lo que en la antigua Roma se llamaba las magistraturas, que hoy en día podemos decir que las magistraturas son como una especie de los cargos a ocupar en el poder. Cuando hay una perfecta igualdad en los ciudadanos, quiere decir que todos pueden ocupar los diferentes puestos de poder. Lo importante aquí es que las constituciones sean puras. ¿Qué quiere decir esto? Que las constituciones sean a favor del interés general. Cuando las constituciones son a favor de intereses particulares, se entiende que las constituciones están viciadas. En resumen, para Aristóteles, la ética y la política están intrínsecamente relacionadas porque contribuyen al florecimiento y al pro de la ciudad-estado. Para Aristóteles existen varias formas de gobierno que se pueden clasificar en dos grandes categorías, lo que se pueden llamar como formas de gobierno puros o formas de gobierno corrompidos. La primera forma pura de gobierno es la monarquía, que es el gobierno de uno solo, comúnmente llamado como reinado. Y su opuesto o su forma de gobierno impura o corrompido es la tiranía, que solo tiene por fin el interés personal del monarca. En segundo lugar, tenemos la forma de gobierno pura, que es la aristocracia, que es el gobierno de la minoría. El poder está concentrado en manos de los hombres de bien, o de los mejores o de los más virtuosos, como les llamaban en aquella época. Y su opuesto o su forma impura o su forma corrompida era la oligarquía, donde el poder estaba concentrado entre los más privilegiados o los más ricos de la época, solo centrándose en sus propios intereses.
Y en tercer y último lugar tenemos como forma pura la república, que es el gobierno de la mayoría que busca el bien y el interés general, y su opuesto o su forma impura o corrupta es la demagogía, que solo tiene en cuenta el interés de los pobres. Para Aristóteles, ninguna de estas formas era la forma perfecta para la organización política. Aristóteles consideraba que cada una tenía sus pros y sus contras, por lo que una buena constitución o un buen Estado lograba sacar lo mejor de cada una de ellas. Para Aristóteles entonces lo más importante era que hubiera una organización política que se asegurara del interés general de la mayoría de la población. Y es por esto que para Aristóteles entonces es tan importante la ley, porque la ley está por encima de las personas. Y entonces así entendemos que entonces para Aristóteles el gobierno de la ley es el gobierno de la divinidad, ya que a diferencia de los hombres, la ley no es pasional y no es irracional. Ahora, trasladándonos ya a la época de nosotros, podemos ver que no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, la corrupción lastimosamente está presente en casi que la mayoría de los gobiernos. Y es aquí cuando yo considero que es como muy interesante relacionar los postulados de Aristóteles para poder solucionar o tratar de solucionar lo que es el fenómeno de la corrupción en todo el mundo. Primero que nada está la ética. Entonces, la ética debería estar presente en todos y cada uno de nosotros, así como en todos y cada uno de los gobernantes. Se debería propiciar por tener una mejor educación ética para que se evite llegar a estos actos de corrupción que perjudican tanto a las personas. Cuando a un ciudadano se le inculca y se le incluye la educación ética desde muy temprana edad, va a ser un ciudadano consciente y un ciudadano comprometido que cuando llegue al poder no va a tener tanto la tendencia a hacer estos actos de corrupción. De este mismo modo, Aristóteles también resaltaba que un ciudadano ético también es un ciudadano que participa activamente en la política. Esto permite que esté inmerso en las tomas de decisiones y pueda supervisar a las instituciones y así haya menos tendencias hacia que se cometan actos de corrupción porque las instituciones o los que están en el poder van a tener un control extra de la ciudadanía. Como ya lo expliqué, para Aristóteles es muy importante la ley, entonces es importante que los estados cuenten con un sistema robusto de justicia y de legalidad para que se castigue eficazmente a las personas que cometen actos de corrupción. Finalmente, el énfasis que hay que hacer es que para Aristóteles lo más importante es el bien común. Entonces, en las sociedades en las que estamos ahora parece que es más importante el bienestar de los que llegan al poder, que muchas veces con estos actos de corrupción solo les están beneficiando a ellos mismos. Mientras que si inculcáramos que lo más importante es el bien común, cuando una persona llegue al poder, no cometería un acto de corrupción porque sabría que está poniendo su interés personal sobre el interés general. Finalmente, pues la corrupción es algo que es bastante amplio y considero que parte de la integridad de cada uno de los seres humanos y por eso traje a colación a Aristóteles, ya que él se enfoca tanto en la ética. Y aquí es importante cuestionarse entonces qué clase de personas están formando los colegios, las universidades y las mismas familias, que son esos pequeños estados, que hacen que las personas que lleguen al poder cometan actos de corrupción. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y chao.